no quiso o no le dejaron. Vamos a hablar con Alejandro Caterberg, director de la consultora Política. Alejandro, todo el equipo de Majul 107.9 para El Observador 107.9 te saluda. ¿Cómo va? Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué lectura haces del resultado de las elecciones del domingo? Lectura estadística, numérica y política. A ver, hay muchas lecturas y hay veces como que hasta perdemos perspectiva, ¿viste? Porque estamos metidos adentro del bosque y vemos el árbol, no vemos la foto grande. Primero, Luis, hay un fenómeno histórico. Es la primera vez en 100 años de la Argentina que un presidente llega al poder sin estar en coalición o sin ser parte del radicalismo del peronismo, ¿no? Nos tenemos que ir hasta fines de la década de lo que fue la generación del 80 y antes de la llegada del radicalismo, después de la ley Sexteña, para encontrar un gobierno que no sea ni peronista ni radical o no tenga una coalición con el radicalismo o con el peronismo. Eso es un hecho histórico. Es un hecho histórico que Javier Milei, o una figura con tan escasa trayectoria en la política, llegue, ¿no? O sea, solo 2 años de haber sido diputado nacional y con eso llegó a la presidencia. No es único en el mundo, incluso lo hemos visto en muchos países, de gente que siendo outsider llega rápidamente. En la Argentina no lo habíamos tenido. Y después hay algunas otras lecturas que tienen que ver también con cambios muy profundos en la composición política y en la forma en que la gente vota, Luis. Históricamente en la Argentina la principal variable que explica el comportamiento electoral es el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, la gente de clase trabajadora, obrera, los sectores bajos, los sectores populares, votan mayoritariamente al peronismo. Los sectores de clase media, media alta, votan o votaban mayoritariamente al antiperonismo. Bueno, la llegada de Milei vino a cambiar esa dinámica, que es muy fuerte, porque la principal variable que explicó el voto de esta elección fue la edad, incluso en el balotaje, cuando solo había 2 opciones y por ahí se empezó a normalizar un poco más la distribución, pero si solo hubiesen votado los mayores de 50 años, Massa hubiese sido electo presidente. Con el voto de la gente más joven, Milei fue creciendo y entre los más jóvenes de todos, Milei arrasaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya los chicos jóvenes, o ni siquiera los chicos, la gente joven pobre y la gente joven rica votó igual. Eso es una novedad muy interesante en Argentina, porque, dicho de otra forma, Luis, es la primera vez que un candidato que representa un proyecto, si querés, de modernizador o procapitalista, promercado, liberal, llega con el voto de los sectores populares. Ahora, Alejandro, esta cosa inédita que vos ponés también en datos, habla ¿de qué habla más? ¿De Milei o de la situación que tenía la Argentina ante la irrupción de Milei? A Milei no hay que minimizarle la capacidad que tuvo para entender el contexto social mejor que nadie y para poder tener capacidades comunicativas y hallazgos comunicativos, como la casta, la palabra libertad, la idea de la dolarización como herramienta de bajar la inflación, digamos, 3 conceptos muy claros, sobre todo redondeados en casta, que expresaba la bronca contra todo el sistema político, dolarización, que expresaba la aspiración de bajar la inflación, que es la principal demanda de la sociedad, y la idea de la libertad, sobre todo en los más jóvenes que sufrieron la pandemia, ¿no? Acá no hablamos mucho de esto, pero el tema de la pandemia tuvo y jugó un impacto en generar el cansancio en muchos sectores y los jóvenes que se vieron frente a una situación que nunca habían vivido. Entonces yo a Milei no le quito mérito en eso, pero si, yendo a tu pregunta, la principal razón acá y en todo el mundo de por qué el sistema político tradicional se quiebra y llega una figura de afuera y gana la elección es por la pésima situación social y económica que vive el país y que atraviesa el país. Es porque hace 10 años que la economía argentina está estancada, porque el ingreso per cápita en los últimos 10 años cayó 15%, porque no hay oportunidades, porque no se genera empleo formal y en el sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primer razón
por qué el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa fue un gobierno muy malo, que tiene muy poco para mostrar a la sociedad, que además arrastra todos los desvaríos de las gestiones anteriores, pero eso no explica solo. La segunda razón es que en Argentina había una oposición muy establecida, que era la coalición no peronista más exitosa desde que existe el peronismo. En ningún momento el radicalismo solo o otros partidos llegaron a tener el éxito que tuvo Juntos por el Cambio o Cambiemos en esta década, y esa coalición implosionó y desapareció y se está desapareciendo y se está quebrando, y quienes eran los claros favoritos para ganar esta elección y que para mí tenían un penal sin arquero, la tiraron a la tribuna, y la opción de cambio que prevaleció fue la de Milei. Pero insisto, yo creo que más prevaleció por enormes desaciertos de Juntos por el Cambio que por los aciertos, que fueron varios, de Javier Milei. Alejandro Katterberg, déjame que te haga la última pregunta, agradeciéndote el contacto que estamos teniendo. Hay una clara intención, primero, ahora sí, el equipo de Milei, yo tuve oportunidad de estar con ellos, de tratar de tomar el timón de la transición del barco y en algunos sectores del oficialismo de desgastarlo ya desde el primer minuto. Esto ya se vivió durante el principio del gobierno de Macri. ¿Vos crees que los argentinos, o parte de los argentinos, esta película ya la vimos y que eventualmente no va a tener tanto éxito? ¿Que es algo que la opinión pública ya lo tiene internalizado? Bueno, va a depender de la capacidad de comunicación, la capacidad de generar paciencia que tenga Milei, o de transmitir o pedirle paciencia a la sociedad. Luis, los cambios no van a ser rápidos, o el resultado de los cambios, sobre todo en materia económica, no van a ser rápidos. Los ajustes de los precios relativos, disminuir la inflación, va a tardar. Entonces, lo que estamos viendo en muchos países de Latinoamérica que atraviesan fenómenos parecidos al nuestro, es que la gente y las sociedades se cansan rápido y pierden la paciencia rápida. Lo vimos en Chile, lo vimos en Perú, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Colombia, llegando dirigentes de izquierda o dirigentes más liberales, de centro derecha, o más promercado o menos promercado. Entonces, la particularidad que tiene esta gestión de Milei, que es lo que hablábamos, es Milei llega, si tomás los votos del balotaje, es el presidente con más votos del 83 hasta ahora. Pero si tomás los votos de la elección de octubre, es el segundo que menos tuvo, después de Néstor Kirchner. Claro. Y Milei, si tomás la representación territorial y parlamentaria, es el presidente más débil posiblemente de la historia democrática argentina. Sí. Entonces, los desafíos que tiene son enormes, porque, Luis, si vos me dijeras, estamos como llegó Néstor Kirchner también, bueno, no es lo mismo, viene del peronismo, había sido gobernador, pero básicamente era un dirigente poco conocido, un outsider, en un contexto muy particular, pero Néstor Kirchner llegó con la crisis atrás, Luis. Cuando Néstor Kirchner asumió, la economía ya estaba creciendo al 8%, la gente al principio no lo sentía, pero ya los indicadores macro mostraban que el crecimiento empezaba. Claro. Milei no llega con la crisis atrás, Milei llega con la crisis adelante, porque lo peor de la crisis lamentablemente todavía no pasó. Entonces, eso lo que va a hacer es que haya menos tiempo, menos paciencia de la sociedad, y Milei va a tener que demostrar capacidad para poder articular, en relación incluso a lo que vos me preguntás. Yo la forma en que lo sintetizo, Luis, es que acá no importa cuánto Milei sabe de economía. Acá lo que Milei tiene que demostrar es cuánto sabe de política, porque lo que se viene es mucha habilidad política para poder avanzar en un contexto tan difícil como el que enfrenta. Querido Alejandro Katterberg, director de la consultora Poliarquía, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por llamar, un saludo grande. Bueno, muy interesante lo que dice.